Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 5 de marzo. Como siempre, es un placer, es un gusto que ustedes nos acompañen en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional. Y si nos centramos en el punto exterior, nosotros tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo en México, pero desde la perspectiva de analizar el perfil psicológico de quienes son los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y bajo esa perspectiva, ¿quién era realmente esta persona? ¿Quién era Nemesio Oseguera? Es decir, ¿cómo fue que se hace parte de este cártel? ¿Cuál es el perfil psicológico que tienen este tipo de personas? Porque no podemos decir que es el último. ¿Y cómo podemos identificarlas? ¿Qué es lo que se hace al respecto? ¿A cualquier grupo se le va a llamar cártel? Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del criminólogo, el doctor Ricardo Sosa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gusto nuevamente. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los televidentes y cibernautas. Para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo este tema apasionante desde la parte de la criminología y agradecer porque se aborden este tipo de temas en su programa, que la intención pues es orientar, generar una cultura y una conciencia en cada uno de su audiencia para que se forme su propia opinión. Justamente, doctor, y también gracias por aceptar la invitación. Y precisamente son temas de los cuales usted tiene la experticia tal cual. A ver, veamos. Estamos hablando de que murió, podemos decir, no cualquier criminal, entre los más buscados, según entiendo, el más buscado de México o de otras partes. ¿Qué significa haber acribillado a Nemesio Oseguera? ¿Es un triunfo total en cuestión de seguridad para este tipo de personas? Bueno, hablar de este criminal Oseguera es hablar de un perfil criminológico bien interesante, porque él se forma y se desarrolla en California, Estados Unidos, en los años 90. Allí él aprende a delinquir, forma parte de diferentes estructuras delincuenciales criminales. Parece el mismo modus operandi que de las pandillas. Son, digamos, los principales cabecillas de estas estructuras aprendieron a ser criminales en Estados Unidos, principalmente en California, y es ahí donde él, luego de una amplia carrera delictiva, es capturado y es condenado en California. Oseguera cumple su condena y regresa deportado a los Estados Unidos mexicanos, y al estar allá, pues, él no busca un trabajo, no busca estudiar una carrera, sino que decide incorporarse a una estructura criminal delincuencial en México, específicamente en Jalisco, y ahí, dentro de otras estructuras en las que estuvo, fue parte del cártel de los Zetas. Es decir, él no inicia en el cártel de Jalisco. No, él inicia en una estructura de sicariato. Él se dedica a asesinar personas como parte de un brazo de los Zetas. Luego, pero eso fue, considero yo, que dentro de la estrategia de él, conocer desde abajo una estructura. Y luego separarse. Luego se separa y funda una primera estructura propia, que fue transitoria para luego dar ese salto a una estructura que él le denomina Cartel Jalisco Nueva Generación. Él es el fundador y es el cabecilla, es su referente máximo. Cuando estamos hablando de nueva generación, es que en efecto, él le pone el nombre
o simplemente actualiza algo que ya existía? El Cártel de Jalisco ya existía como tal. Él lo funda y establece que va a ser una organización diferente a lo que se conocía en México y en el mundo, y efectivamente lo logra. ¿Qué tiene de diferente el Cártel de Jalisco contra los demás que ya se conocían? ¿Cómo opera? Bueno, digamos, comparándolo con estas estructuras como lo que es, digamos, Sinaloa, que es, digamos, conocido y con una trayectoria más mediática por lo que son Joaquín el Chapo Guzmán y sus hijos, que lanzan como al estrellato a este tipo de estructuras. Nemesio Ceguera juega, de acuerdo a su perfil criminológico, una estructura diferente. Él establece que su organización criminal establecería una modalidad en la cual él fundaría sociedades criminales. Esto ya marca una clara diferencia de las otras estructuras. Y él comienza a desarrollar, hasta que lo logra, una estructura de franquicias. Como que nosotros dos quisiéramos adquirir una franquicia de pollo, una franquicia de pizza, una franquicia de cualquier marca de comida, de hamburguesas que se encuentran en cualquier país en el mundo. Nosotros queremos ser parte de esa franquicia, pagamos una prima, nos dan unos manuales y comenzamos a seguir las instrucciones. Esa figura, similar a lo que acabo de detallar, es lo que establece Oseguera, una modalidad de franquicias criminales, no solo en los Estados Unidos mexicanos, sino que establece también estas células criminales fuera de México, sí. No solo en América, sino que hasta el sábado antepasado, que es abatido, pues Nemesio Oseguera había logrado estar en los 5 continentes del globo terráqueo. ¿Tanto así? Y aproximadamente con operaciones completamente detalladas en aproximadamente 60 países. Pero ¿cómo es posible que él acumule tanto poder? Porque primero estamos hablando, y usted me corrige, del cártel más grande de México, luego del cártel más grande del continente, pero estamos hablando que su poder sobrepasó esos límites. ¿Cómo es posible? Es la estructura criminal más poderosa del mundo, hasta casi 2 fines de semana atrás. La figura de lo que significaba Oseguera en el AMPA criminal no solo era el delincuente, el criminal más buscado en México, sino del mundo, sobre el cual había pues una modesta recompensa de $15 millones. Cuando se compara con la recompensa de Nicolás Maduro, que llegó a ser por el gobierno de los Estados Unidos en 50 millones, alguien dice, mire, ¿y cómo es esa desproporción de un criminal del talante de Oseguera, 15 millones, y por Nicolás Maduro 50 millones? No debería haber sido al revés. Diosdado Cabello también tiene una recompensa mayor que la de Oseguera. Al final, pues, se monta este operativo con la colaboración, con el aporte, con la contribución, con el liderazgo de las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, y se desarrolla este operativo en lo que es un complejo élite, donde el día para un turista puede costar alrededor de $7,000. Eso es, digamos, lo que cuesta llegar a ese country club donde se encontraba en una de las vías Oseguera, y es allí donde es alcanzado por el operativo de lo que es las fuerzas militares del ejército de los Estados Unidos mexicanos, que logran llegar hasta la zona, encuentran la resistencia del ejército, de la estructura de defensa de Oseguera,
que era el primer anillo de seguridad donde se da un gran enfrentamiento. Son abatidos varios criminales de la estructura del anillo externo de Oseguera, pero también logran impactar sobre estructuras de las fuerzas del orden del Ejército de México. Hasta que llegan pues esto les da un espacio de tiempo que permite a Oseguera intentar escapar con dos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el cerebro financiero de la estructura. Abandonan por uno de los muros perimetrales del Country Club y son alcanzados pues por digamos todo el planteamiento estratégico que habían hecho las fuerzas militares de México. Ellos quedan heridos de gravedad, son llevados a un helicóptero. Este helicóptero lleva a un destino A, pero en el vuelo fallecen los tres y cambia el rumbo hacia Ciudad de México, ya con los cuerpos de las 3 personas fallecidas. Y con esto, doctor, nos vamos a quedar y nos vamos a trasladar hacia la primera pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Nemesio Oseguera, quien fuera líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, era el criminal más buscado y, como menciona el doctor Ricardo Sosa, al menos hasta hace un par de semanas antes de ser acribillado. Líder del cártel de Jalisco nos lleva a preguntarnos, mire, cualquier agrupación que trafique con droga puede ser denominado un cártel, o realmente a qué se le va a llamar cártel, o es indiscriminadamente. Doctor, por favor. No, interesante pregunta que me permite pues no solo responder, sino que aclarar algún tipo de concepto, y es que las palabras, desde mi punto de vista, debemos de analizarlas por su significado. Sí. En primer lugar, hay un significado etimológico, la raíz de esa palabra, y es bien interesante porque la raíz latina y griega de cártel significa póster o publicación. En la época medieval se declaraban como intenciones de atacar a otro grupo, a otra zona, y se enviaba un cártel, cambió el significado. Y finalmente se conoce y se transforma esto a un significado económico, en el cual una estructura posee la capacidad de afectar a otra porque tiene el control de las rutas de aspectos económicos. Este término pasa durmiendo ahí unas buenas décadas hasta que aparece lo que es la estructura de Pablo Escobar en Colombia, y es bautizada como cártel, refiriéndose a el poderío que esta estructura logró desarrollar. Es Pablo Escobar al que le etiquetan con este nombre, debido sobre todo la principal característica, tanto en la época de Pablo Escobar como en la actualidad, es su gobernanza criminal. Eso es lo principal de un cártel. ¿Y qué vamos a entender por gobernanza criminal? La capacidad de comprar gobiernos, funcionarios, infiltrar instituciones del Estado a todo nivel
infiltrar fiscalías, infiltrar policías, infiltrar en los países que tienen una organización federal, a nivel federal o a nivel local, controlar rutas de tráfico, controlar rutas de abastecimiento, sembrar terror, ejercer poder, dominio y control de la estructura a nivel de un país. Eso es poder disponer de un catálogo de servicios y de ítems que se deben de ir chequeando para poder calificar a una estructura criminal como cártel. No es cualquier estructura, no es porque distribuya drogas, no es porque tenga la capacidad de trasladar droga del punto A un punto B. Eso no es suficiente para determinar que pueda ser considerado un cártel. De hecho, en México, en la actualidad, son 8 estructuras las que tienen como mínimo esta etiqueta de cártel, esta denominación. Pero ¿qué efectos son cárteles o que se autodenominan, pero que son y que no han sido etiquetadas o nombradas, calificadas de esta manera por ellos mismos, sino por las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos y también por agencias federales en México, entre otras estructuras. De igual manera en Colombia. Quiere decir que, y lo hemos podido observar desde hace más de un año, el gobierno del presidente Donald Trump calificó a 6 estructuras de crimen organizado mexicanas como organizaciones terroristas globales. Dentro de estas 6 estructuras, las 6 son cárteles. Y allí estaba también la Mara Salvatrucha 13 y también lo que es esta estructura venezolana que el Tren de Aragua, que se ha tratado también de involucrar. Si usted ve, el denominado Cártel de los Soles no fue incorporado en esa primera etapa. Entonces, no es una estructura que se dedique solo a traficar droga. Un cártel tiene que tener la capacidad de producir la droga. Tiene que tener la capacidad de tener los terrenos donde se establece estas plantaciones de droga o la producción a través de laboratorios químicos que se pueden diseñar y establecer en diferentes lugares. No es solo un lugar y no es solo un país. Por eso es que yo difiero mucho cuando en Centroamérica se le trata de etiquetar o de nombrar cártel tal a una organización que puede ser delictiva, que puede ser criminal, que puede desarrollar operaciones con los principales delitos de una organización criminal, pero no cumplen otras condiciones mínimas para ser denominados cártel. A ver, doctor, con esto, estamos hablando de muchísimas características que debe tener una estructura para ser denominada como cártel. Ya usted lo estableció, no a cualquier estructura o no porque 3 pelones vayan caminando, a ellos rápidamente se les va a denominar cártel. Siendo así, si nos vamos a la historia, y usted trajo a colación a Pablo Emilio Escobar Gaviria, si nos vamos a Colombia, en aquel entonces 3 cárteles estaban, de repente puede ser que menos bajo esa definición: el cártel de Medellín, el cártel de Cali y el cártel de Bogotá. Pero entre estos 3, quienes tenían el control de toda Colombia y de la estructura en gobierno era el cártel de Medellín. Entonces, al menos el cártel de Bogotá, bajo lo que usted está diciendo, puede ser llamado como cártel, sabiendo que el control de las rutas las tenía solo el de Medellín. Lo que sucede es que cuando se inicia, digamos, la verificación de llevar de la economía al mundo criminal este término, se logra un primer pacto entre estas estructuras en Colombia.
que es nos ponemos de acuerdo y esta es mi ruta, esta es la tuya, estas son mis zonas, estas son tus zonas. Y es así como se inicia el estudio de estas estructuras, repartiéndose el pastel entre estas organizaciones y generando ingresos para cada una de estas estructuras. En pocas palabras, se desarrolló una paz mafiosa, pero que solo fue temporal. Después nos dimos cuenta de cómo vino la lucha por el control territorial, que era únicamente por un incentivo: dinero. Plata. Bueno, con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos aquí en Criterios. Ya el criminólogo, el doctor Ricardo Sosa, establecía que no a cualquier estructura criminal se le puede denominar como cártel. Siendo así, debe de cumplir ciertas características, como el hecho de controlar un territorio, de tener injerencia en los gobiernos, no solo de transportar drogas, sino tener la capacidad de producirla y tener los terrenos donde producirlas. Estamos hablando de estructuras organizadas, altamente efectivas, muy grandes, con una gran capacidad. Si nosotros nos centramos en el plano salvadoreño, doctor, me recuerda a la situación que se vivió con las pandillas. Siendo así, ¿hay alguna diferencia entre un cártel y las extintas pandillas en El Salvador? O, aunque no se les denominara cártel, las pandillas eran cárteles. Me parece muy interesante su planteamiento, y desde mi punto de vista, las pandillas criminales no reúnen las condiciones de cártel, porque no se dedican exclusivamente a la droga ni a la producción, no están en ese negocio directamente, sino que las pandillas se vieron involucradas y fueron tomadas en cuenta por estos actores criminales transnacionales por el control de los territorios. La droga y las armas y las personas tienen que pasar por tierra, mar o aire. Y las pandillas ejercían en El Salvador un dominio, un control, un poder en ciertas zonas donde eran fuertes, principalmente en tierra. Y no se puede negar también que en algunos esteros, en algunas bahías, en algunas zonas, digamos, de playa, podían ejercer algún tipo de influencia. Es en esta dirección que las estructuras criminales transnacionales se ven en la obligación de poder lograr acuerdos criminales con estas estructuras. Pero las pandillas, desde mi punto de vista, principalmente la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, reúnen más una característica de organización criminal transnacional, porque operan en diferentes países, porque son organizaciones que cumplen características de permanecer en el tiempo, tienen años. De hecho, el Barrio 18 es más antigua que la estructura de la MS-13. Digamos, el Barrio 18 tiene sus orígenes alrededor de la década de 1960, inicios de los 70. El Barrio 18 como tal, en California, Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. Y luego la Mara Salvatrucha 13, a través de un proceso de mutación, tuvo 3 etapas, similar a lo de Oseguera, para convertirse en lo que ahora es Mara Salvatrucha 13.
la pandilla más transnacional del mundo, que tiene esta presencia también en 5 continentes. Eso es lo que representa la Mara Salvatrucha 13, que por cierto, ya lo decíamos en un segmento anterior, el gobierno de los Estados Unidos la ha denominado organización terrorista global. Sí, no un cártel, solo organización terrorista. Las pandillas, en mi opinión, reúnen características de delincuencia organizada transnacional. No, desde mi opinión, no sería adecuado denominarlas cártel ni por asomo. Ahora, doctor, siempre en el plano salvadoreño, ya aclarando eso, y que ya tenemos seguro que las pandillas no eran cárteles, pero sí grupos criminales de gran extensión. Ahora, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, aparecía en las noticias lo que se denominó en su momento como el cártel de Texas allá en Occidente, siempre en la línea de lo que usted menciona, de las características que debe reunir un cártel para ser denominado como tal. Ese denominado cártel de Texas, ¿era realmente un cártel o simplemente era una agrupación que traficaba con droga? De acuerdo a lo que hemos expuesto en el segmento anterior y lo que hemos conversado hasta este momento, usted puede darse cuenta que esa estructura no reúne las condiciones para ser denominada de esa manera. A mí me parece pues de que fue más un enfoque periodístico, un enfoque en el cual llevó reportajes que muchos de ellos llevaban un sensacionalismo, un amarillismo que por supuesto vendía, que por supuesto generaba visitas a ciertos periódicos, a comprar suplementos, a comprar ediciones, a comprar libros. Se desarrolló toda una industria alrededor de esta denominación que desarrollaba delitos, que desarrollaba crímenes, que era una estructura salvadoreña, pero que tiene distancias abismales en las principales características para poderlo calificar como esa estructura. Es más, yo mantengo mi opinión, por lo menos al inicio de este primer trimestre del 2026, que en Centroamérica no hay una estructura que reúna estas condiciones para ser considerado un cártel. Sí hay organizaciones criminales muy poderosas, con mucha capacidad de generar lucro, que son sociedades criminales, pero que no reúnen estas características para estar ubicados en esta categoría. Digamos, el cartel Jalisco Nueva Generación desarrolla su poderío financiero no por la droga, sino por el robo de combustible. ¿Se puede usted imaginar, Fernando? Ah, bueno, tiene sentido, ¿no? El hecho de incendiar tantas gasolineras. En las pipas, sobre todo. Okay. Digamos, se recuerda, aquí hubo también en la década de los 90, principios del presente siglo, robo a las que en El Salvador les denominamos pipas, que son estos camiones, estos furgones, estas cisternas que tienen capacidades de 4.000, 4.500, 5.000, 7.000 galones de combustible, donde se traslada a nivel nacional y se abastecen las diferentes estaciones de servicio o tanques que se encuentran en la industria que necesitan para funcionar. Estas pipas, estas rastras que transportaban combustible, fueron el principal objetivo de Oceguera, y es el robo de combustible a nivel nacional en los Estados Unidos mexicanos que le genera la capacidad financiera, y llega un momento que fue tanto el dinero que acumularon producto de esa operación
que Oseguera encuentra en un ala de su familia que se dedicaban a otras actividades criminales, el lavado de dinero. Entonces le dice, mira, ¿por qué no me ayudan? Tengo ahí un dinero que quiero ubicar. Y la otra estructura que no se dedica a la droga le dice, sí, nosotros te lavamos ese dinero, te lo colocamos en sociedades que tenemos a nivel del mundo y te desarrollamos inversiones con tu dinero. Dios mío. A ver, lo que Oseguera hacía, a ver, se dedicaba al robo de pipas o al robo de combustible. Inicialmente, porque así fue amansando su fortuna, desde luego de manera ilegal. Pero este combustible él nuevamente lo vendía, ¿no? Sí. Pero ¿a dónde lo vendía? Para en que el nadie mercado negro. En el mercado negro, digamos, la capacidad de traficar. Me imagino que es más barato, ¿no? Con combustible es más barato y más rápido. Entonces, el combustible, digamos lo que es el diésel, la gasolina regular, la gasolina super, como la conocemos nosotros, tiene diferentes usos en el desarrollo de las actividades de un país. Y si no vea cómo está en este momento la crisis del petróleo, cómo está aumentando el precio del barril, sí, va para arriba. En esta situación de conflicto que está en Medio Oriente. Bueno, de esto que usted me habla, es importantísimo hablar de, en la mente criminal, cómo se analiza un perfil como el de Nemesio Oseguera. Pero eso hay que hablarlo no sin antes irnos a una nueva pausa comercial. Regresamos en Criterios. Así como cerramos el bloque anterior, es importante abordar y estudiar el perfil criminal de estas personas como Nemesio Oseguera, para saber de qué manera piensan, por qué actúan como lo hacen o como lo hacían, y cómo es posible identificar a personas que posiblemente vayan a llevar ese camino. Doctor, por favor. ¿Cuál es el perfil criminológico de Oseguera? El perfil criminal o perfil criminológico es una técnica que se utiliza en criminología. No es un perfil psicológico el que nosotros trabajamos. En eso quiero establecer yo una clara diferenciación. Esos perfiles psicológicos o psiquiátricos son para los profesionales de la salud mental. Eso es una clara diferenciación. Nosotros en criminología, los que hemos tenido la oportunidad, la bendición de ser formados en ese tipo de técnicas, lo que desarrollamos son perfiles criminológicos que se establecen a través de diferentes técnicas de perfilación criminal o perfilación criminológica. Hay diferentes técnicas. Yo le podría decir que son entre 10 o 15 técnicas, las más internacionales, las más estudiadas, pero en pleno 2026, digamos, se reducen a 4 o 5 técnicas que uno tiene que estudiar, analizar, conocer, practicar para poder construir una aproximación a un perfil criminológico, porque no puede usted establecer en orden, esta persona, este delincuente tiene estas y estas, y no pueda excluir algunas o no se le puedan agregar otras condiciones. En el caso de Oseguera, es un criminal, es un delincuente que yo vengo estudiando aproximadamente desde el 2014 o 2015 en diferentes formaciones
que he participado fuera del país. Y en este campo no puede usted dejar de estudiar el perfil de Oseguera Cervantes, porque llegó a ser, hasta el momento de su abatimiento, el criminal más buscado del mundo. Hasta ese nivel escaló. ¿Y por qué suena más Joaquín el Chapo Guzmán? Porque sobre él logró construir una figura mediática, un perfil criminal en el cual él era más público. Él derrochaba sus excesos a través de videos que luego fueron llevados a las redes sociales, incluso pantalla grande y pantalla chica. Ese es él. Y de hecho, esta situación que a él se le ha calificado inadecuadamente como el rey de los escapes, por cierto, hay un negocio aquí en El Salvador que se llama el negocio tiene el nombre de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Y por qué? Somos especialistas en escapes. Ellos han utilizado muy bien aprovechado, pero en la práctica Joaquín el Chapo Guzmán no era el rey de los escapes, era el rey de la corrupción, debido a la cantidad millonaria de recursos que podía mover. Compraba voluntades a nivel de los gobiernos, a nivel de estados, y eso es lo que a él le caracterizó. En el caso de Oseguera, yo he construido desde hace algunos años una aproximación a este perfil, porque no lo tengo enfrente, porque nunca pude platicar con él, porque no tuve la oportunidad de estar una silla a él y a la par yo conversando, haciéndole preguntas y conociendo y aplicando la técnica. Por eso era más fácil estudiar al Chapo. Por eso era más fácil, en el sentido que él sí, en sus diferentes capturas, tuvo que ser expuesto a criminólogos que han escrito y que han desarrollado algunas características que solo se pueden conocer platicando. Sí. En ese aspecto, la aproximación que yo he tratado de construir sobre Oseguera se basa o se fundamenta en dos técnicas de perfilación criminal, que es el método OSINC y el método Vera, que son, digamos, dos técnicas las cuales yo he sido enseñado. Y en esto, digamos, las características de Oseguera, en primer lugar, es que es un criminal diferente. Usted no encuentra redes sociales de él hasta el momento de su muerte. No encuentra fotografías de él que no sean las que se manejaban por las agencias de inteligencia. No encuentra que él se jacte de los lujos o de los excesos o de la cantidad de compañeras de vida que tuvo durante sus años como cabecilla de Jalisco Nueva Generación. No lo encuentra. Pero Oseguera tenía una, digamos, debilidad, que era una persona que soñaba grandezas. Era un tipo que poseía un perfil de grandeza como muy pocos criminales en la historia. Otra característica muy clara era que era un fanático de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares, y su estructura de cartel Jalisco Nueva Generación la fundamentó sobre uniformes paramilitares y con su monograma cartel Jalisco Nueva Generación. Hasta para que ellos lo portaran con orgullo. Es que era parte de la estructura. Además, logró desarrollar una estructura de mando vertical que se pagaba con tortura y la muerte de el miembro y de la familia del miembro. Por lo tanto, el perfil de Oseguera, desde mi punto de vista, desde la aproximación que yo he desarrollado, por supuesto que lo permite calificar como un psicópata.
una persona que carecía de empatía, que desarrollaba las pocas grabaciones que él desarrolló, no las hizo para redes sociales, no la hizo para un canal o no la hizo para que le diseñaran una serie de programas, lo hizo para enviarles esos videos a las otras estructuras criminales y demostrarles que era lo que les podía pasar si ellos se desobedecían, se involucraban en las operaciones criminales y en los negocios de la franquicia del cartel Jalisco Nueva Generación. Dios mío. Bueno, Oseguera está muerto. ¿Qué pasa ahora con el cártel de Jalisco Nueva Generación? ¿Es el fin del cártel? ¿Es un cambio de mando? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Hay que analizarlo luego de nuestra última pausa comercial. Regresamos. Así como hacíamos la pregunta del bloque anterior, si Nemesio Oseguera está muerto, quien fuera fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, entonces la gente se pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Hablamos de una organización criminal amplia con presencia en los 5 continentes. Hablamos de que es una organización que, por tener una línea de mando vertical, ya no tiene quien le dé órdenes y por tanto eso significa la desaparición del cártel, o simplemente ahora toca un cambio de mando y el cártel seguirá delinquiendo. Por favor. Bueno, yo creo que hay diferentes posibles escenarios. Sí, hay técnicas que podemos desarrollar desde la parte de la seguridad nacional, desde la soberanía, del estudio de la seguridad nacional y la seguridad pública, que son estudios prospectivos de posibles escenarios. Uno de los posibles escenarios es quién va a suceder en la dirección de esta estructura criminal. Oseguera, pues él en sus niveles de grandeza, de acuerdo al perfil que vimos en el en el bloque anterior, él nunca pensó que lo iban a capturar. Él nunca pensó que iba a ser abatido. ¿Será, disculpe que lo interrumpa, doctor, será que todos los criminales tienen esa misma idea de que nunca van a ser capturados, de que no van a ser abatidos, de que van a envejecer? Es una característica. Esa es una característica que se comprueba a través de diferentes teorías criminológicas. Es el hecho de que el ladrón o el delincuente, la ocasión lo hace caer. Por lo tanto, en este aspecto, su perfil no tiene esa capacidad de poder haber diseñado, construido la sucesión. Situación que no pasó en el cartel de Sinaloa. Digamos, al capturarse a su cabecilla, quedan los chapitos, que son los que han venido sucediendo y diversificando las operaciones. El hecho de que su papá, cabecilla máximo, fue capturado y ha sido condenado con esa sentencia que lo va a llevar a la muerte en prisión. Si no logra pues la compra de voluntades en esa prisión donde se encuentra, está difícil. Pues que es la prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Valga la acción. Oseguera nunca pensó en la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra hasta este momento? Nosotros podemos estar aquí conversando y ya puede estar el sucesor.
pero eso nosotros no lo vamos a conocer. Los medios de comunicación no creo que lo logren tan rápido. Las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? De los Estados Unidos de México, lo saben o lo van a saber. Lo van a conocer en sus primeros momentos. Nosotros no, pero hay alrededor de 5 candidatos que pudieron haber, dentro de ellos ya pudo haber sido nombrado o lo hará en las próximas semanas, porque el crimen organizado no se detiene. Y las estructuras criminales transnacionales tienen al menos 3 formas en la sucesión. La primera es por sangre. Así que el hijo automáticamente. El hijo, el esposo, la esposa, en el caso que sea un hombre o una mujer. En este caso, como sucedió en el cártel de Sinaloa. En este caso, Oseguera tenía un hijastro que es conocido como el 03, ese es su indicativo. Él estaría llamado a ser el reemplazo natural, pero el problema es que no tiene su estilo no es el de su padrastro y no es bien visto en todas las estructuras. Luego hay un cuñado, ¿verdad?, que podría ser también otro de los que pudiera estar en análisis, porque él, digamos, que desarrolló como una expansión de la franquicia. Está otro delincuente, otro criminal que ha sido etiquetado como el artesano de la maximización de las finanzas. Y está otro que tiene la capacidad, digamos, que es como más brutal en asesinar. Ese sería como el de mayor poderío en el uso de la fuerza. En estos 5 probablemente esté el sucesor. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que Cartel Jalisco Nueva Generación esté terminado, esté acabado, que se va a erradicar. Lo que ha pasado, de la noche a la mañana, desde mi punto de vista, es el fin a la era de su fundador y máximo cabecilla, Oseguera Cervantes. Vaya, a ver, entonces, haciendo un resumen de la situación de la asociación, puede ser por sangre o más bien familiar, ya sea la pareja, puede ser los hijos, los hijastros. Okay. La segunda es el lugarteniente o el hombre de mayor confianza. ¿Podría ser? Estructura, digamos, de poder dentro de la organización. Y la tercera es por la fuerza, que es lo que la mayoría de analistas en México están proyectando, que se van a desarrollar luchas internas que van a generar violencia evidente, no solo en Jalisco, sino que en otros estados. Pero tenemos 2 semanas y eso no ha sucedido. Lo que pasó en los minutos que se desarrollaba el abatimiento fue que en 19 estados de México hubo más de 230 puntos donde se establecieron bloqueos de calles, incendios, se quemaron bancos, se quemaron financieras, se quemó transporte colectivo, se atacaron diferentes centros de abastecimiento, pero esto no es porque ya había un sucesor. Sí, porque uno puede pensar de que, esa orden alguien la tuvo que haber dado. Es un protocolo operativo normal que se conoce dentro de las estructuras como código rojo, que eso es, al momento que se generó el ataque en el primer círculo, hay toda una estructura que se encarga de comunicar por diferentes medios a estos cabecillas de regiones, de zonas, para que informen a toda la base de la pirámide. Y esto lo único que busca es ganar tiempo, bloquear calles, para que las fuerzas del orden se distraigan, se entretengan y no puedan concentrar, en este caso, en la zona del Country Club donde se había desarrollado el ataque.
lo que permite esto es proyectar de que esto no era un relevo, sino que estamos ante la presencia pues de una sucesión y de una nueva etapa en el cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. Doctor, ha sido un verdadero placer haberlo tenido esta noche con nosotros abordando un tema altamente importante que sé que será de muchísima utilidad y que usted nos dijera, bueno, esto no termina, hay que seguir con la lucha, hay que evaluar estos perfiles y bueno, esperemos que el cártel de una u otra manera pues algún día pueda desaparecer. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ustedes, amigos televidentes y cibernautas, hay que continuar el desarrollo de estos acontecimientos y a las autoridades de todas estas agencias de seguridad e inteligencia hay que seguir la ruta del dinero, la ruta de las empresas criminales, las sociedades criminales. Hay que atacar y hay que asfixiar a esta estructura económicamente para pensar que en los próximos meses o años la puedan erradicar. Desde luego, doctor. Y será un placer tenerlo en una próxima emisión. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.